Si quieres aprender todo lo necesario sobre la dieta paleo, una nueva forma de alimentarte, no puedes perderte este vídeo. ¡Al lío! Hoy queremos hablarte sobre la paleodieta o dieta paleo, una nueva forma de comer que se basa en la teoría de que genéticamente estamos adaptados para comer los alimentos que proponen. Es decir, que sus defensores afirman que es la dieta a la que estamos adaptados como especie. Realmente, lo importante de la paleodieta no es lo que comes, sino lo que dejas de comer. Principalmente se eliminan las legumbres, los cereales y los lácteos, pero también los aceites vegetales refinados y la sal. Y te preguntarás, ¿entonces qué comemos? Pues nos quedan alimentos como la fruta, la verdura, la carne, el pescado, el marisco, los huevos, los tubérculos y los frutos secos. Popularmente hay muchas opiniones con respecto a la dieta paleo, y en concreto dos de ellas son incorrectas. La primera es que no es una dieta baja en carbohidratos como se piensa, ya que hay tribus cuyo aporte de hidratos de carbono supera el 90%. Ni es una dieta cuya alimentación se basa solo en carne, porque de nuevo, hay tribus cuya alimentación es de origen vegetal en un 95%. Otro punto importante es que no existe una dieta paleo como tal, sino que los porcentajes de proteínas, hidratos de carbono y grasas varían en función de la zona geográfica y de los hábitos culturales de quienes la siguen. Dicho todo esto, vamos a ver los pros y los contras de esta forma de alimentación. Sus defensores opinan que nuestros genes se han adaptado a consumir los alimentos que propone la dieta paleo, porque la revolución neolítica se produjo hace unos 10.000 años y hasta entonces nuestra especie se desarrolló consumiendo los alimentos en los que se basa la dieta paleo. El trigo, un alimento que se elimina de la dieta paleo, contiene muchos tipos de proteínas distintas que afectan a la forma en la que procesamos los hidratos de carbono, a nuestro sistema inmune, a las bacterias de nuestro tracto gastrointestinal. Además, muchos cereales contienen antinutrientes que provocan daños en la mucosa intestinal, favoreciendo la aparición de enfermedades en personas susceptibles de sufrirlas. En comparación con la dieta mediterránea, se dieron pérdidas similares de peso, pero se observaron pérdidas mayores en la circunferencia de la cintura por parte de la dieta paleo. La paleodieta produjo un descenso muy significativo de los triglicéridos, que son la forma en la que las células almacenan grasa. Como muchos de los alimentos de la dieta paleo tienen una cantidad muy baja de calorías, no se pasa prácticamente hambre, lo cual puede suponer un factor de adherencia a largo plazo. Es decir, que seremos capaces de sostener esta dieta durante más tiempo sin llegar a dejarla. La dieta paleo en realidad es una dieta mediterránea donde los cereales se cambian por tubérculos, fruta y verdura. Y esta dieta tendría más aceptación si la gente supiera esto. Se han realizado estudios en los que se observó que quienes consumían de 2 a 3 raciones de cereales integrales al día reducían mucho su probabilidad de sufrir infartos y diabetes de tipo 2. No tiene mucho sentido rechazar alimentos con un alto valor nutricional como la avena, que tiene betaglucanos, capaces de ayudarnos a bajar los niveles de colesterol, o las legumbres, que son fuente de hierro, fósforo y fibra, entre otros nutrientes. La sostenibilidad de la dieta paleo es muy baja. Para la gente de a pie es muy difícil dejar de tomar pan, arroz y pasta, porque son alimentos recurrentes en nuestra gastronomía y en nuestra situación geográfica. No es igual la carne de la que se alimentaban entonces, que venía de animales en libertad y no tenía aditivos ni conservantes, que la que consumimos en la actualidad. Por último, no sabemos qué influencia tenía la alimentación en nuestros antepasados. También deberíamos tener en cuenta la cantidad de ejercicio que realizaban, la ausencia de contaminación, la diferencia de estrés. En general, hemos visto que la dieta paleo tiene tanto puntos a favor como puntos en contra. Aunque es cierto que actualmente las tasas de diabetes y obesidad se han incrementado, estos aumentos se han producido en los últimos 50 años, por lo que quizá esto se deba más a un consumo calórico excesivo y a un incremento en la ingesta de comida procesada que al consumo de los alimentos que nos proporcionan la agricultura y la ganadería. No hay más que fijarse en la India, donde siendo los mayores consumidores del mundo de legumbres, su tasa de obesidad es de alrededor del 2%. Esperamos que hayáis disfrutado del vídeo y que os suscribáis si queréis saber más sobre temas relativos a la nutrición y el deporte. Hasta la próxima.